Entonces, terminando con el paradigma declarativo, recuerdan que había los lenguajes descriptivos y también están los lenguajes algebraicos, ¿sí? Eh, son más utilizados para mostrar información, ¿verdad? Para relacionar y presentar información. Aparte de que este tipo de lenguajes, su fuerte es el cálculo, ¿verdad? Entre estos tipos de cálculos, promediar, sumarizar, organizar la información o unirla, ¿verdad? Agruparla. Entonces, es los lenguajes algebraicos, que son los más, por ejemplo, como SQL, ¿verdad? Los basados en SQL, o los manejadores de datos, caen en esta categoría, ¿verdad? Que agarran la información en un modelo matemático, como por ejemplo una matriz, ¿verdad? Yo sé que llevaron vectores y matrices. Entonces, este tipo de lenguajes agarran esa información y pueden relacionarla. Por ejemplo, tengo una tabla R y una tabla S y le aplico un producto cruz, ¿verdad? Y este es el resultado de relacionar esta información. Entonces, los lenguajes algebraicos utilizan varios cálculos que tal vez nosotros no los vemos para procesar grandes volúmenes de información o pequeños volúmenes de información dependiendo de la necesidad. Aquí están los más famosos. La mayoría son hijos del estándar SQL, ¿verdad? Los de aquí son hijos del estándar SQL del que vamos a hablar en un momento. Hay más, ¿verdad? Pero estos son los más conocidos, el SQL Server, el SQLite, que yo quiero que hagamos algo con él el jueves, el PostgreSQL y el MySQL. MariaDB, que es un fork de MySQL, ¿verdad? Nace a partir de MySQL. Está este que se llama Maude, está MATLAB, que son puramente algebraicos, y está el RPG, que te consulta también, utilizado bastante en la industria de la maquila y en algunos bancos. Entonces, los lenguajes algebraicos, no sé si notaron que les hablé de que muchos de estos parten de un estándar conocido como SQL. O sea, SQL es un estándar a nivel mundial y lo que uno termina consumiendo es un manejador de base de datos basado en este estándar de SQL, pero no significa de que alguien es dueño de SQL, ¿sí? SQL es un estándar y las compañías sacan sus versiones de SQL basados en este estándar y con algunas modificaciones, ¿verdad? Otro conocido que no lo puse aquí es Oracle, ¿verdad? Es otro de los pesados, de los pesos pesados. Entonces, este estándar SQL, que es este estándar, que por cierto es un lenguaje que nace en Inglaterra, no lo menciono aquí creo, pero es un lenguaje que nace en Inglaterra que originalmente se llamaba SQL, así se llamaba, ¿verdad? Y al final quedó resumido en SQL, que significa lenguaje estructurado de consulta, ¿sí? Structure Query Language. Y pues originalmente nació como un lenguaje orientado a matemáticas, a manejo de matrices de datos, pero paulatinamente fue volcando a un lenguaje utilizado más para manipular y relacionar información, y nace el concepto de base de datos cuando se crea SQL, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo de historia, aquí dice, SQL. Nació en IBM el estándar, por cierto, en los años 70, estos dos señores, Donald Chamberlain y Raymond Boyce. Y su objetivo era el cálculo, como lo mencioné hace un momento, pero cálculo relacional, ¿verdad? El cálculo basado en un modelo relacional. O sea que como
siempre la mayoría de lenguajes tienen base científica. SQL no es la excepción. Nació en los 70, pero hasta los años 80 que se popularizó mucho. Lo adoptó la Asociación Nacional de Estándares Americanos, ¿verdad? Bueno, el Instituto Nacional de Estándares de América. Y se le conoció como SQL 86 por el año. Pero no fue hasta 1992, ¿verdad? Que fue cuando nace la revisión del estándar que todavía hasta el día de hoy seguimos basándonos en ella, que es SQL 92. Ahí en el 87 fue reconocido como estándar a nivel mundial, ¿verdad? Pero en el 92 es donde ocurre la revisión del lenguaje, de este lenguaje SQL, que es la más importante. Y de la mayoría de manejadores de bases de datos que utilizamos actualmente, se basan en SQL 92. Yo incluso hice una entrevista de trabajo hace años. La entrevista me la hizo una firma auditora llamada London. Y ellos me pusieron un examen en SQL 92. O sea, no era en SQL Server, no era en Oracle, no era en MySQL, sino que era en SQL puro, en estándar. Era un examen teórico y me ponía algunas instrucciones en SQL puro. Entonces, es prácticamente el SQL 92, es la teoría de la que nacen todos los demás lenguajes, perdón, sí, todos los demás manejadores con su lenguaje en SQL. Aquí hay una tablita con las revisiones que ha tenido el estándar hasta el 2016. La más importante es esta del 92. Y les podría decir que, me atrevería a decir, ¿verdad? Que la del 99, ya que se le conoció como el estándar SQL 2000, porque aquí se introducen los triggers. No sé si ya llevaron base de datos ustedes, dice la clase de base de datos. Y esto ya de estar aburrido de ver esto si ya la llevaron, o le están llevando los famosos triggers. Entonces, cosas importantes, el nacimiento de los triggers y el uso de transacciones, pero ese ya se había previsto en el SQL 92, ¿verdad? Que se mejora en el año 2008, pues es otra cosa, ¿verdad? En el año 2016 pasó algo que yo utilizo bastante, que se puedan crear funciones de tabla. O sea, una función que no retorne un valor, sino una función que le retorne una tabla. Yo lo uso bastante eso. Como SQL se basa en el modelo de cálculo relacional, ¿verdad? O en el álgebra relacional, nos ahorra, en una simple instrucción, nos ahorra escribir un conjunto de código. Por ejemplo, si usted tuviera que mostrar una lista de clientes, pues se imaginan ustedes tener que hacer todo eso así. Y eso que aquí no lo está ordenando, solo lo está mostrando. Entonces, los lenguajes algebraicos o de consulta nos ahorran tener que hacer estas rutinas porque ellos ya las traen hechas, ¿verdad? Gracias a los lenguajes de consulta, pasamos de tener que escribir nuestro propio manejador de datos a utilizar uno basado en estándares. Una pequeña instrucción nos ahorra todo ese trabajo. SQL es un lenguaje que es interpretado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de compilado y de interpretado? SQL es interpretado. Todos los lenguajes basados en SQL, MySQL, Oracle, SQL Server y los que mencioné allá, SQLite, son interpretados, son de alto nivel porque se acercan más al lenguaje humano.
y son interpretados porque no se compila antes de ejecutar, sino que él va ejecutando línea por línea. Si yo tengo varias consultas, entonces él las ejecuta una a una. Si fallara en la ejecución de alguna porque mandé una instrucción mala, no ejecuta la que estaba mala y ejecuta la que estaba buena. Entonces es un lenguaje interpretado donde línea por línea él las va leyendo y las va ejecutando las consultas. En SQL, como les digo, cualquier SQL, el elemento más básico es la tabla. ¿Sí? Es una tabla como la que conocemos, hemos trabajado siempre, ¿verdad? En Excel, por ejemplo, cuando en el cuaderno clasificábamos información, dibujábamos una tablita, entonces la tabla es el elemento básico en los lenguajes SQL, que se conforma por filas, que son los registros, y columnas, que son los campos, o sea, son los tipos de información que tenemos por cada registro, como en este caso el nombre, el código, el género, la fecha de nacimiento, el país, y a la intersección de campo y registro, o sea, de fila y columna, a esa intersección se le conoce como dato. O sea que un dato es algo que tenemos que decir de un registro, ¿verdad? Esta intersección, este es el dato. Eso es dentro de la jerga de SQL. La base de datos ya es una colección de tablas. Las bases de datos son repositorios de tablas, son conjuntos de tablas. Cada uno de ellos tiene tablas. ¿Y para qué sirven las bases de datos? Para relacionar, bueno, no necesariamente, porque no todas relacionan, pero sirve para agrupar todas estas tablas y compartirlas con los usuarios a través del software, ¿verdad? Las bases de datos que ya relacionan a las tablas, o sea, una base de datos agrupa tablas, pero una base de datos relacional, porque hay relacionales y no relacionales. La relacional, aparte de tener el conjunto de tablas, las amarra con las famosas llaves, las llaves foráneas que les dicen, que hacen de que en una tabla existe un elemento que lo relaciona con elementos de otras tablas. Esas son las bases de datos relacionales. El SQL de cualquier estándar tiene 4 grandes grupos para clasificar sus comandos como lenguaje de consulta, ¿verdad? O lenguaje de manipulación de datos. Entonces, los 4 grandes grupos que están mencionados aquí, pero para no volverlos a repetir, los voy a ir uno por uno. Los de definición de datos, que se utilizan para, bueno, DDL, Data Definition Language, ¿sí? Lenguaje de definición de datos. De los DDL son los comandos para crear una tabla, crear una llave, crear un trigger, crear cosas o funciones en la base de datos. Este es lenguaje de definición de datos, ¿verdad? Lenguaje de definición de datos. Ahí creé una tabla. Claro, esto es tiro error porque era la consulta de arriba, pero la tabla se creó. Y aquí tiene que estar. Vamos a ver, prueba. Bueno, quiero ver. Ya existe prueba, sí, sí se creó. Darle, estoy en la base de datos incorrecta. Voy a ir a presta, tablas, prueba, aquí está. Esa tabla que vieron que creé con este comando, es esta de acá. Acabo de crear con el lenguaje de definición de datos. Ahí utilicé una instrucción del DDL. Todos los creates, alter, drop, ¿verdad? Son DDL. Ya vamos a ver un cuadrito donde muestro algunos ejemplos, ¿verdad? Los DML son para manipular datos, ¿sí?
Por ejemplo, los Data Manipulation Language, ¿sí? Los DML, son el update, el insert, el delete y el select, ¿verdad? Y hay más, hay otros más, pero esos son los más conocidos. Los Data Control Language, los DCL, son los que se utilizan para configurar los permisos y accesos a los datos, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí tengo un usuario. Y aquí hay un comando para crear un usuario, ¿verdad? Este create login crea un usuario con un password encriptado. Hay comandos para quitar permisos, para poner permisos, cosas por el estilo. Esos son del DCL. Y están los Transaction Control Language o lenguajes de control de transacciones, los TCL, que se usan para controlar los famosos transactions, que son cuando es exitosa o cuando falla una operación, deshace los cambios, no los graba en la base de datos. Son muy utilizados para programar procedimientos que si fallaran, borrara lo que ya había escrito en la base de datos. Aquí ven un ejemplo, ¿verdad? El behind transaction, pues un behind try, y que si esa transacción, porque es larguísimo, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver, que es larguísimo, y hace muchas cosas ahí. Y si saliera algo mal, entonces le hacemos un, aquí, un catch. Si saliera algo mal, le hacemos un rollback. Deshacemos lo que hicimos ahí arriba. Pero si todo es exitoso, acá abajo, le hacemos un commit, la guardamos. Entonces, esos cuatro grandes grupos en los que se clasifican los comandos del SQL, aquí me pongo algunos ejemplos de DDL, create, para crear tablas, crear vistas, crear funciones, drop, que borra tablas, borra funciones, borra objetos, alter, que altera objetos existentes, los DML para manipular datos, los más famosos, select, insert, delete, update, el where para condicionar una selección, ordenar información en una selección, unir información de varias tablas, el producto cruz o producto punto, dependiendo del tipo de join, y el group by para agrupar información. De DCL los comunes, el grant y el deny para dar o quitar permisos, y el revoke para borrar roles. Los TCL, el behind transaction, el commit y el rollback, que son muy utilizados en el software transaccional moderno, ¿verdad? Los manejadores de base de datos, sí, ya son los software que en base al estándar de SQL, ya sea un SQL 92 o un SQL 2016, dependiendo del año, en base a un estándar de SQL, estos software se encargan de darnos acceso a organizar la información en las bases de datos. Los manejadores de base de datos ya son de los que había hablado en algún momento, que son los de la familia del SQL, que son todos estos, basados en SQL, y que son relacionales. Sí, son relacionales, o sea, relacionan la información, y dentro de los servicios de Firebase de Google también nos ofrece un motorcito de base de datos que es relacional porque permite relacionar las tablas dentro de las bases de datos. Estos son DBMS, Database Management System, manejadores de base de datos. Y los no relacionales es donde las tablas no tienen llaves foráneas. Uno de los más famosos, Cassandra, que se usó en las primeras versiones de Facebook. MongoDB, muy utilizado, es basada en grafos. El Hyperbase de Apache, usado en software y generadores de aplicaciones. Y el SQLite, que vino a reemplazar al Access de Microsoft y es una base de datos portátil, usada en los teléfonos móviles. Android
utiliza como método de almacenamiento local bases de datos en SQLite, ¿verdad? Y hasta el iPhone tiene soporte a SQLite también, el iOS. Un cliente de base de datos es el programa con el que nos pegamos a un manejador de base de datos para poder manipularla, que es como el que me vieron utilizando. Van a ver que yo tengo aquí varios. Por ejemplo, yo uso Navicat cuando voy a trabajar en MySQL. Este es un cliente de base de datos, ¿sí? No es un motor, es un cliente de base de datos. Y el SQL Server incluye un programita llamado Management System, que es Management Studio, perdón. Aquí el Microsoft SQL Server Management Studio es un cliente de base de datos que se conecta solo a SQL Server, ¿verdad? Hay otros como el famoso creo que Workbench, no sé si lo tengo aquí. El famoso MySQL Workbench, no sé si es el que más han usado los usuarios de MySQL. Ese es un cliente de base de datos, el Workbench, no es un manejador de base de datos. El manejador es MySQL, el Workbench es un cliente para manipular esa base de datos. Entonces, el cliente es un software para administrar una base de datos, una o varias bases de datos que pertenecen a algún manejador, ¿sí? Otro famoso es el TOAD, pero creo que ese no lo tengo instalado. El TOAD de la empresa Quest, el sapito. El TOAD es un cliente de base de datos que permite administrar bases de datos de Oracle, de MySQL, de PostgreSQL y de SQL Server. Puede manejar varios, ¿verdad? Varios manejadores de base de datos, este cliente llamado TOAD. Aquí están clientes de base de datos más populares. Este lo he usado yo también. Este es portátil. El Heidi SQL. El Navicat, que es mi favorito para MySQL. Ahorita voy a entrar. El Navicat. También se conecta a SQL Server. A todos estos se puede conectar Navicat. A todos estos manejadores, siempre y cuando los tenga instalados, ¿verdad? Porque el manejador es aparte del cliente, o sea, el servidor. El Workbench, el Management Studio y el SQLite Studio para manejar SQLite. Y bueno, esto es de lenguajes algebraicos y de consulta.